Ciertamente toda la humanidad, desde Génesis 3, fue maldecida. De lo que está hablando acá, el pueblo lo podía conocer. No, el pueblo no lo podía conocer. Aquí en Isaías leímos en el capítulo 1, el buey tiene su dueño. Leámoslo. Isaías capítulo 1. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estando el ser humano desde Adán, toda la humanidad estando maldecida, el ser humano lo conoce, no lo conoce. Por eso aquí está diciendo, aún un buey tiene dueño. El buey tiene, ¿para qué creó Dios los animales? Para que nos sirvieran. Los ángeles, dice también la Biblia, creo que es Hebreos 1:14, son espíritus ministradores al servicio de nosotros. ¿Están para qué? También para servir. Un ángel tiene mucho poder, ¿no? Un ángel mató a miles de personas, un solo ángel. Pero a pesar de que el ángel tiene tanto poder, Dios ¿para qué puso al ángel? ¿Para qué puso los ángeles? Son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar. Entonces nosotros los puso al servicio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquí está hablando en Isaías la maldad. La maldad del ser humano que no tiene su Señor, no tiene dueño, no sabe quién es el dueño. Dios nos hizo y Dios ¿para qué hizo todas las cosas? Para Él. Pero nosotros, cada cual, como dice Isaías 53 en el versículo 6, todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la maldad del ser humano. Las personas, las religiones, creyendo que hay algo de bondad en sí mismos, ¿cómo interpretan la maldad? Cuando yo digo mentiras. Hace poco hicimos un video en el cual hacíamos 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas. La primera pregunta, ¿tú eres pecador siempre? ¿Tú eres pecador? Vamos a hacer esa pregunta acá, pero esperen, no vayan a contestar todavía. Primero, miremos cuáles son las 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿tú eres pecador siempre? ¿Tú eres pecador ocasional? A veces sí, a veces no. ¿O tú eres pecador nunca? O sea, jamás, a ninguna hora, ningún día, nunca eres pecador. Entonces está pecador siempre, pecador ocasional, a veces sí, a veces no. Y pecador nunca. Entonces, primero voy a preguntar a las personas que, ¿quién es pecador siempre? Honestamente, ¿quién es pecador siempre? Uno por uno. Vamos a mirar punto por punto. ¿Quién es pecador siempre? ¿Hay alguien que sea siempre es pecador? Primer pregunta, de entre quienes están acá en ese momento, ¿hay alguien que sea pecador siempre? Estoy haciendo la pregunta y la primera, ¿no? Luego vamos a mirar la segunda, luego vamos a mirar la tercera. Por ahora, contesten solo la primera. ¿Quién es pecador siempre? Escuchen atentamente. La pregunta que se está haciendo ahora es, ¿quién es pecador siempre? El primer punto. De los 3 puntos, el primero es, ¿quién es pecador siempre? Pero siguen contestando a las otras 2. Todavía no estamos hablando de las otras 2. Estamos hablando de la primera. La primera solo. Eso. Ya contestó. Yo no. Por eso es importante escuchar. Es importante escuchar. Bueno, hablando de es importante escuchar. Sabemos en Génesis 2, versículo 17. No lo busquen y escuchen cómo les voy a hacer la pregunta. Ahí dice que el que coma del árbol de la vida, ese morirá, ¿cierto? ¿Así dice? ¿O no dice así? Pregunto. ¿Así dice? Génesis 2:16. El que coma del árbol de la vida, esa persona morirá, ciertamente morirá. Entonces, ¿así dice o no dice así? Bueno, pueden buscar en la Biblia. Así dice, el que coma del árbol de la vida. El que coma del árbol. No dice así. No dice así.
Sí, así dice. Están divididas. Ya va 2-2. Dos respuestas han sido sí dice así, dos respuestas dicen no dice así. No dice así, sí, no. Están contestando alternados. Sí, no, sí. Así dice. De la ciencia del bien y del mal. Bueno, ya alguien contestó. Ahí dice el que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Des en cuenta cómo en una pregunta tan sencilla. Al principio, ¿qué preguntamos? Ahí dice que el que coma del árbol de la vida. Y contestaron, sí, no, sí, no. Pero no, el que come del árbol de la vida vive eternamente. Pero si se dan cuenta, aún haciendo una pregunta tan sencilla, cómo salen respuestas diferentes, ¿no? De una pregunta sencilla, porque ¿qué cosa escuchamos nosotros? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? El ser humano, algo que tiene alterado, ¿y cómo lo tiene alterado? Por el sí mismo. ¿Qué tiene alterado? El oído. Satanás toda la vida nos engañó a través de lo que creemos que es nuestro pensamiento. Entonces el ser humano tiene como un filtro, en sus oídos tiene como un filtro. El filtro es, con lo que está de acuerdo, eso oye. Con lo que no está de acuerdo, eso no oye. ¿Por qué el ser humano tiene ese filtro? En sus oídos. Porque el ser humano ha sido engañado. El ser humano ha vivido por una ciencia del bien y del mal que consumimos. En Adán todos consumimos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos consumimos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué hizo ese árbol de la ciencia del bien y del mal? En una persona que está muerta. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo pone al ser humano? Como Dios. Por eso Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Más adelante en la Biblia podemos ver el hombre cómo es como Dios. ¿Por qué el hombre es como Dios? Porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no se enseña, ¿no? Este es un tema que no se toca normalmente. Las personas que van a diferentes denominaciones, congregaciones, esto no se lo habrán enseñado. Pero ¿por qué dice la Biblia que somos dioses? Porque el ser humano comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que el hombre no sabe, lo que está escrito en Isaías capítulo 8, lo que hemos leído hoy, lo que el hombre no sabe es que el hombre está muerto. Está muerto. El hombre, cuando comió, Dios dijo que iba a pasar algo, iba a morir. Pero cuando el hombre murió, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó el corazón del ser humano? Como corazón de Dios. En la Biblia aparece alguien, el primero que puso su corazón como corazón de Dios. Satanás. Satanás puso su corazón como corazón de Dios. Entonces, ese corazón de Satanás le hizo ser el primero en pecar. ¿Cuántos reyes hay en un país? Hablando del rey, no digo la reina, sino el rey. Solo hay un rey. No pueden haber dos reyes. En un mismo país, en una misma nación, no pueden haber dos reyes. Que está el rey Carlos y el rey Jacinto. No, no. Solo hay un rey. ¿Sí? Cuando otro rey quiere ser rey, ¿qué significa? ¿Qué dijo Satanás? Satanás dijo, subiré a lo alto, en el monte de Dios, en su trono me sentaré. Así dijo Satanás, que se iba a sentar en el trono de Dios. ¿Qué significa para que Satanás quiera sentarse en el trono de Dios? En su corazón eliminó a Dios. Cuando, aquí tenemos la Biblia, ¿no? Cuando alguien quería el trono, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dar un golpe de estado. Es como en los países que hay presidente. ¿Hay dos presidentes? No, hay uno. Entonces, si alguien más quiere ser presidente, tiene que dar un golpe de estado. Tiene que entrar con ejército, tiene que entrar a la casa donde está el presidente. ¿Y qué tiene que hacer con el presidente? Matarlo. Eso es un golpe de estado, ¿no? Con el reinado es aún más. En el reinado es más aún. Entonces, si solo hay un rey, pero si alguien quiere ser rey también, si alguien tiene su corazón como corazón de rey, ¿qué es lo que tiene que hacer con el rey? Tiene que matarlo. Satanás, como dijo, subiré a lo alto, en el monte de Dios, donde está el trono de Dios, allí, en ese trono, me sentaré. En el trono de Dios me sentaré.
ese corazón que puso Satanás como corazón de Dios, ¿a quién eliminó? A Dios. ¿Satanás pasó ese corazón al ser humano? Sí, como un virus. Estamos en un mundo en el cual podemos ver virus, ¿no? Los virus, ¿a qué persona, en qué persona el virus hace su trabajo? Por ejemplo, el virus del COVID. ¿En qué cuerpo el virus podía hacer su trabajo? A muchas personas ciertamente les dio COVID, ¿no? Pero hubo unos que murieron, hubo otros que fueron, los llamaban asintomáticos, hubo otros que no se dieron cuenta. De pronto eran asintomáticos, de pronto les dio, pero no se dieron cuenta. Pasó el virus y ellos no se dieron cuenta. Hubo otras personas que el virus los mató. Entonces, ¿el virus en quién puede trabajar? Pregunto. Pregunta, ¿el virus en quién puede trabajar? En los débiles, en los enfermos, en los sanos. Miren que hay todo tipo de respuestas. Satanás en los enfermos, al miedoso y débil. El virus. Los que tienen bajas defensas. Excelente. La respuesta correcta es esa. Esa es la respuesta correcta. ¿Dónde el virus puede hacer su trabajo? Virus de varicela, virus de sarampión, virus de paperas, de todo ese tipo de cosas que se transmiten por medio de virus. ¿Cómo, en qué cuerpo puede hacer su trabajo? Es decir, ¿qué cuerpo puede ser enfermado por el virus? El que tiene bajas defensas. El que tiene bajas defensas. ¿Cómo el virus ha exterminado, los virus han exterminado poblaciones, ¿no? Algo tan minúsculo, tan pequeñito, ha exterminado poblaciones. Eso tan pequeñito que Dios permitió, ¿a qué representa o a qué asemeja? A esa voz de Satanás. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? Leímos hace poco Cantar de los Cantares, el capítulo 2, versículo 15, que me preguntaron mucho porque quedó pendiente, no alcanzamos a hablar mucho, de cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. Si uno mira desde una vista aérea, antes uno decía en un helicóptero, ya no puede decir uno así, ¿no? Vista aérea desde un dron. Entonces, si uno tiene un dron con una cámara Ultra HK, sí, Ultra HD, ultra alta definición, una cámara 8K. Sí. Entonces, si uno tiene una cámara que capta muy bien todos los detalles y ese dron se eleva y se alcanza a ver toda la viña. Entonces, se ve toda la viña, entonces se alcanza a ver toda la viña y ¿cómo se ve la zorra? Si la zorra se ve un puntito. Si es que se llega a ver la zorra, se ve un puntito. Pero ¿qué es un puntito para todo ese territorio donde está la viña? En el territorio de la viña, un puntito es como ridículo ese puntito, ¿no? Muy pequeñito. Pero ¿qué es lo que dice de esas pequeñas zorras? Echan a perder la viña. Una pequeña zorra echa a perder la viña. Hemos compartido el Evangelio desde el 2022 a través de este tipo de plataformas, TikTok. Luego empezamos, para que no se perdiera el material, lo empezamos a subir a YouTube. Ciertamente creo que los primeros 2 en vivo se perdieron porque se hicieron en movimiento y a la vez se hicieron sin grabar. En esa época no grabábamos y no sabíamos que TikTok guardaba una copia por un mes, no sabíamos. Entonces en esa época los 2 primeros se alcanzaron, pero ya después empezamos a grabarlos todos. Los 2 primeros fueron aleatorios. Se habló sobre cualquier capítulo, pero ya después cuando empezamos a grabar, empezamos en orden, desde Génesis capítulo 1. Entonces cuando nosotros empezamos así a compartir, hubo muchas personas que recibieron la salvación, muchísimas. Era el boom. En esa época, en el 2022, fue el boom. Nunca antes se había compartido el Evangelio de esa manera, y menos por ese tipo de redes. Entonces cuando se empezó a compartir, ¡boom!, muchas personas recibían. Casi a diario recibían. Pero ¿qué pasó con muchos de los que recibieron? Una pequeña zorra. Una pequeña zorra. Algo se mezcló. Recibieron la salvación, estuvieron agradecidos, hubo testimonios de salvación en audio por WhatsApp, pero ¿qué pasó? Algunos estuvieron 1 mes, 2 meses, 3 meses con nosotros, de un momento a otro desaparecieron. Una pequeña zorra. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder nuestras viñas. Una pequeña zorra, ¿qué es lo que dice? Echa a perder. Entonces ahora hay personas que teniendo el Evangelio ya no pueden asistir a iglesias, ya no pueden.
Porque una vez que una persona atraviesa la frontera del Evangelio, una vez que una persona llega a ser justa, ya no puede escuchar al mundo. Ya como tiene oídos para oír únicamente la voz de Dios. Ahora, no estoy diciendo que cuando una persona recibe la salvación, ya puede alejarse de todo el mundo, vivir en una cueva y va a tener una vida exitosa. ¿Qué empieza? Ahora, hago esta pregunta. Pregunta, ya que podemos leer las respuestas. ¿Qué empieza cuando una persona recibe la salvación? ¿Cuál es la diferencia entre los que no tienen salvación y los que tienen la salvación? Cuando una persona atraviesa esa frontera, sí, ya va al cielo. Cuando muera, inevitablemente va a ir al reino de los cielos. Va a ir con Dios. Pero, hay un precio. O sea, atravesó esa frontera, ¿no? Atravesó la frontera de la salvación. La que muy pocos hallan. Así dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Algunos dijeron la vida de fe, la vida en Cristo, empieza la vida de fe. Eso es, empieza la vida de fe, empieza la vida en Cristo. Mas el justo por fe vivirá. Empieza la fe, la vida por fe. A compartir el Evangelio. Pero no han nombrado a... La pregunta es, ¿cómo empieza su relación con Satanás? ¿Cómo empieza? O sea, antes ¿qué era de Satanás? El ser humano, antes de recibir la salvación, ¿qué es una persona para Satanás? Bien, la hermana Carla escribió la palabra clave, la iglesia. Después de que una persona recibe la salvación, tiene una necesidad. ¿Qué dice Salmo 133, versículo 1? Miremos, Salmo 133, versículo 1. Salmos capítulo 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Pero quiénes? Los hermanos. Hay un misterio que el común de las personas no conoce. Satanás ya no puede quitar la salvación, pero hay algo que Satanás sí puede hacer. ¿Qué es lo que Satanás puede? ¿Qué es lo que Satanás hace? ¿Cuál es la diferencia entre Satanás para los impíos y Satanás para los justos? Hay una diferencia. ¿Cómo es Satanás para el mundo? ¿Cómo es Satanás para los hijos de Dios? ¿Cómo es Satanás para ellos dos? ¿Qué notan? Por eso les dije, hay sus consecuencias. O sea, recibir la salvación, empieza la vida de fe. ¿Por qué empieza la vida de fe? Los que están en el mundo no tienen vida de fe. No tienen vida de fe porque nunca han tenido fe, no saben qué es la fe. Cuando una persona tiene la fe, recibe la salvación. Porque la fe se la da a Dios para que reciba la salvación. Zarandear, excelente. Satanás no zarandea al mundo, no puede zarandear, no necesita. Porque el mundo, ¿dónde está? En las manos de Satanás. El mundo está en las manos de Satanás, no necesita. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de Job? Job es un capítulo que muestra la vida de alguien a quien Dios llama varón perfecto. ¿Cómo llamó Dios a Job? Desde el capítulo 1, ¿cómo Dios lo veía? Varón justo, varón perfecto. ¿Contra quién estaba desatada toda la furia de Satanás? Contra el que es varón justo, varón perfecto. A nuestro punto de vista, hacía falta. En el capítulo 42, nos demos cuenta, es que Job era justo. Solo hacía falta que nosotros nos diéramos cuenta que él era justo. Por eso Dios había dicho, varón justo, varón perfecto. Pero Satanás, ¿qué quiere? ¿Cómo dice en el Nuevo Testamento? ¿Cómo dice que Satanás anda? Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así dice, ¿cierto? Pero Satanás anda buscando cómo devorar a los que le pertenecen. No, porque ya están dentro de él. ¿Sí? ¿Están en Cristo? No, están en Satanás. El ser humano en modo natural, ¿cómo dice la Biblia? El mundo entero está bajo el maligno. Así dice el Nuevo Testamento, ¿no? El mundo entero. Cuando dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué significa? El mundo entero está bajo el maligno. Satanás necesita torturar, perseguir, buscar destruir a los que le pertenecen, no porque le pertenecen. Satanás no se va a hacer daño a su mismo cuerpo. ¿Quién es? ¿La iglesia qué es? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo.
Pero el mundo entero es el cuerpo ¿de quién? De Satanás. Satanás no se ataca a sí mismo, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿sí? Cuando le decían a Jesús, tú echas los demonios por Belcebú. Entonces Jesús les dijo, un reino dividido contra sí no puede existir. Satanás no ataca a los que son suyos, no los ataca. Por eso, las personas que están en las manos de Satanás están en los primeros versículos del Salmo 73. ¿Qué dijo Asaf? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque logran con creces todo lo que quieren. ¿Por qué logran con creces todo lo que quieren? Porque ellos van a tener sus tesoros en su vida. Cuando leemos Lucas capítulo 16, del versículo 19, ahí se revela ese secreto. Habla del rico, pero cuando habla del rico, se está refiriendo solamente rico físico, también rico espiritual. Una persona que tiene todos sus bienes en su vida, alcanza todas sus metas, quería comprarse una casa, se compra una casa. Quiere comprarse otra, cómprese otra. Quiere comprarse un carro, va a comprarse más, otro y otro y más cosas. Va a comprar y comprar. ¿En qué va a vivir toda su vida? Así, comprando, comprando. Y cuando le van a hablar de Dios, sí, yo creo en Dios, pero ahorita estoy ocupado, yo no puedo asistir a cosas así como iglesia. Qué pena, disculpen, pero yo respeto todas las religiones, yo respeto todos los credos. A mí me vienen a hablar testigos de Jehová, me vienen a hablar católicos. Yo a todo el mundo lo respeto. Porque una persona habla de esa manera, está ocupada en su vida, está ocupada en sus planes, en sus propósitos. Esa persona encontró la disciplina para hacer tesoros en la tierra. Esa persona alcanzó eso, la disciplina para hacer tesoros en la tierra. Hay algo que esa persona se va a dar cuenta tal vez en 10, 20, 30 años. ¿Qué se va a dar cuenta? Nada nada de eso se va a poder llevar. Nada. Cuando Jesús nos cuenta la historia del mendigo y del rico, el ser humano, nosotros ¿qué hemos tenido acá? Hemos tenido la influencia del maligno. La tuvimos durante muchos años. ¿Cómo vivíamos? Pensando igual que el resto del mundo. ¿Cómo piensa el resto del mundo? Tener cosas para que la familia esté feliz con ellos, para generar envidia, que las personas sientan envidia porque ellos tienen. Pero hay algo que les falta. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía cadenas. ¿Se han visto esos presos peligrosos, no? Esos presos que son psicópatas y que, mejor dicho, les sueltan las cadenas y matan a los guardas, así. ¿Cómo llevan a esos presos? Los llevan con cadenas, así a las manos y a los pies. Y no pueden caminar bien, porque las cadenas de los pies son cortitas para que ellos caminen así. No pueden correr, porque tienen cadenas, están encadenados. Así llevaron al apóstol Pablo, como un preso súper peligroso, así lo llevaron. ¿Cómo estaría su ropa? ¿Limpia? No. La ropa del apóstol Pablo estaría sucia. ¿Dónde tenía que sentarse él? ¿En el suelo? ¿Una silla? No, en el suelo. ¿Dónde tenía que dormir? En el suelo. Él estaba así con cadenas y lo llevaron delante del rey Agripa. Cuando el apóstol Pablo mostró su hoja de vida, él mostraba lo que él era, ¿sí? Lo que él había sido. Él mostraba, yo en cuanto a la ley soy así, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley intachable. Imagínense en esta época que ustedes conozcan a alguien así que está encadenado y ustedes quieren saber si esa persona tiene cultura, tiene conocimientos, si se puede conversar con él. Y esa persona así encadenada la llevan delante del presidente. Y así encadenado dice, yo estudié en Harvard y me gradué. Estudié en Harvard y me gradué. Estudié en la mejor universidad del mundo y me gradué con honores. ¿Qué haría un presidente? Yo quise entrar a Harvard, pero no pude. Mi intelecto no me dio para entrar a Harvard. Así se sentiría un presidente. Uy, lo escucho. O sea, usted tiene toda mi atención. ¿Usted estudió en Harvard? Lo escucho. Usted tiene toda mi atención. Así hacía el apóstol Pablo. Él mostraba su hoja de vida. Él decía, yo estudié con Gamaliel. Los reyes cuando oían, ¿usted conoce a Gamaliel? Yo estudié con él. Yo fui discípulo de Gamaliel. Los reyes, uy, por favor tráiganle una silla. Uy, qué pena que con esas cadenas que usted tiene, pero queremos hablar más con usted. El rey quería conocer al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se presentaba, todos los reyes, ¿qué hacían? Uy, se quitaban la corona. Uy, yo no sabía quién es usted, yo no sabía. ¿Y por qué lo trajeron? Cuénteme. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo con los reyes? Le contaba el testimonio de salvación. O sea, Dios para qué permitió que el apóstol Pablo, una persona tan eminente
en conocimiento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sé hablar más lengua que todos. Él conocía a todos los discípulos, a todos los justos, a todos los que habían recibido la salvación. ¿Alguien podía hablar más lenguas que Pablo? Nadie. El apóstol Pablo podía hablar porque él nació en un lado, fue criado en otro, tenía ciudadanía romana. El apóstol Pablo, como dicen, cuando una persona tiene tanto conocimiento, dicen, uy, no, pero es una Biblia. Así era el apóstol Pablo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo el apóstol Pablo? Que lo había escogido para llevar mi nombre. ¿Qué significa llevar el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Y dijo, para llevar mi nombre delante de reyes. ¿Un rey escucha a cualquiera? Pero al apóstol Pablo un rey sí lo escuchaba. Y con mucho respeto. ¿Qué le dijo a Agripa? Agripa, claro, por favor, cuénteme usted por qué está así con cadenas, así. ¿Por qué lo trajeron ante mí de esa manera? Entonces al rey Agripa lo escuchó y el apóstol Pablo le contó su testimonio. Así yo iba camino a Damasco, así con cartas de los principales para arrestar a todos los de esa secta de que Jesús murió por sus pecados. Ellos decían que ellos eran libres, que ellos eran libres y, o sea, hablaban unas cosas que no tenían congruencia. O sea, uno no los veía esclavizados, pero ellos decían que eran libres, que ya no eran pecadores. Mejor dicho, es que no quiero ni siquiera hablar así, así. Yo iba por los de esa secta. ¿Y sabe qué se me apareció? Jesús se me apareció por el camino. Y Jesús me dijo, ¿por qué me persigues? Jesús no dijo, ¿por qué persigues a los que me aman? ¿Por qué persigues a los que yo he redimido? ¿Por qué persigues a los que yo he salvado? Jesús no dijo así. Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Un reino dividido contra sí no puede permanecer. ¿Satanás a quién estaba persiguiendo? A los justos. El apóstol Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los justos. ¿Por qué llegamos hasta hablar de esto? Porque cuando un justo recibe la salvación, se vuelve blanco de Satanás. No sé si sabían esto. Lo que estoy contando, no quiero que se asusten los hermanos que han recibido la salvación. No quiero que se asusten. Jesús dijo, en este mundo, les voy a contar algo, dijo nuestro Señor Jesucristo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿Satanás nos va a perseguir? Sí, nos va a perseguir. La persona que quiere estar más tranquila, que Satanás no se meta con él, esa persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? No anunciar el evangelio. Si esa persona no anuncia el evangelio, Satanás no lo va a perseguir tanto. Efectivamente, sí, de vez en cuando se va a acordar de esa persona, pero como no está anunciando el evangelio, esa persona va a llevar una vida corrupta, un justo corrupto, un justo que está viviendo, no sé, está viviendo buscando filosofías, buscando conocimiento humano, buscando cosas así, pero está en la verdad, no está en la verdad. Tristemente está viviendo como un impío, es peor que un impío, porque tiene la salvación, pero decidió no callarla, nunca hablar de ese regalo que recibió. Así Satanás, a esa persona es con la que menos se mete. Entonces, precisamente este domingo, el pastor Juan, aquí estaba compartiendo, acá en el país que me encuentro, en la ciudad que me encuentro, aquí en el barrio que me encuentro, el pastor Juan estaba compartiendo cómo, dónde no hay persecución, dónde no hay persecución. En la persona que esconde ese tesoro que recibió el evangelio, ese tesoro lo esconde bajo la tierra. ¿Qué significa? Dentro de sí mismo, se hace así. Procura no hablar el evangelio. Esa persona que esconde, esa persona sí casi no. Para el mundo, para Satanás, excelente cristiano. Así Satanás quiere que sean los cristianos, ¿sí? Pero para Dios, en la Biblia también dice, ¿cómo es esa persona para Dios? En Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, se habla de aquellos que van a recibir galardón. No sé si se acuerdan, ¿no? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Bienaventurados sois. ¿Qué dice? Vuestro galardón. ¿Cómo va a ser el galardón? Grande. En el reino de los cielos va a haber galardón. Eso dice la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo va a ser el galardón? Grande. ¿De quién? De una persona que anuncia el evangelio. Hoy precisamente me encontré con un hermano
Y el hermano es así como yo, también es calvo. Sí. Pero el hermano estaba así libre, libre. Pero él me vio así, tapándome. Yo me cubro hasta las cejas, ¿sí? Y él me vio así. Y él me dijo, así, yo veo que usted siempre está así. Y yo le dije, siempre no, llevo 2 años así. Desde que me mandaron un sicario. Desde que recibí amenazas de muerte. Entonces, yo me quito esto en la iglesia, a veces me lo quito. En la iglesia a veces también estoy cubierto, pero porque a veces se invitan líderes de otras denominaciones y no pueden relacionarme con la iglesia. No sé si sabían eso. ¿Por qué no pueden relacionarme con la iglesia? Porque Satanás está detrás de la iglesia. Muchas personas en los comentarios, ¿usted a qué iglesia asiste? ¿Por qué quieren el nombre? ¿Sabe por qué quieren el nombre? Porque quieren perseguir la iglesia. ¿Son emisarios de quién? De Satanás. Entonces así el hermano, no se hoy le conté, el hermano quedó, yo no sabía. Y le dije, sí, sí se acuerda que este domingo, y le dije al hermano, ¿se acuerda de lo que predicó el pastor este domingo? Sí, Mateo 5, 11 y 12. ¡Ah! Usted, así, usted recibe persecución porque usted anuncia el evangelio. Entonces le mostré el grupo, le dije, mire, este grupo de WhatsApp. Y le dije, mire, ellos así son hermanos. ¿Quiero oír testimonios? Entonces estuve con el hermano conversando. Y me dijo, yo llevo tantos años siendo salvo y nadie ha recibido la salvación. Y dije, en mi caso es lo contrario. En poquito tiempo, solo en 2 años, solo en 2 años, tengo más hijos a nivel mundial que muchos justos juntos. Si juntamos a muchos hermanos juntos, ¿usted cuántos 10 años alguien recibió la salvación? En 10 años uno recibió. Y usted, en 5 años alguien recibió la salvación. Pero si me preguntan a mí, digo, ya pasó la cuenta por 200. De 200 ya pasó la cuenta. Hace tiempo. ¿Qué significa eso? Persecución. ¿Qué significa eso? Mi cabeza tiene precio. Mi cabeza, ya algunos lo saben, no han oído mi testimonio. Y el sicario que me contó, así, un precio muy alto está pagando un apóstol. Alguien que llaman apóstol. No existen apóstoles. En esta época no existen. Los apóstoles son 12. Pero un apóstol está ofreciendo mucho dinero por mi cabeza. Cuando recién conté esto, en el 2022, cuando recién sucedió, recuerdo que una vez se me hizo tarde. Me demoré 1 minuto en empezar el en vivo. Todos los hermanos se armó como una histeria, una paranoia. Los hermanos, ¡ay, algo le pudo haber pasado! Pero fue porque se me hizo tarde 1 minuto. Solo 1 minuto. ¿Cuándo hay persecución? Cuando se anuncia el evangelio. Pero eso es malo, es bueno, eso es bueno. Si ustedes miran los comentarios, ¿cómo me agregan? ¿Hay algún comentario que no haya contestado? Puede que se me haya saltado uno que otro. Pero ¿por qué contesto los comentarios aún de esas personas que están persiguiendo? La mayoría de los comentarios son persiguiendo, atacando. Ciertamente también hay hermanos que comentan. A los hermanos que les escribo, amén, amén, amén. Pero hay otros que escriben, usted es loco, usted es una secta, usted lo que está enseñando, eso es del diablo. ¿Cómo así que ya somos libres de pecado? Usted no siga enseñando así, todos somos pecadores. Las personas que me atacan, ¿qué característica tiene? Son pecadores. En su corazón son pecadores. Las personas que me persiguen, ¿qué característica tienen? Son pecadores. ¿Por qué me persiguen? Porque yo soy libre de pecado. Entonces, ellos cómo me ven a mí, me odian. ¿Quiénes me odian? Los que son pecadores odian al que es libre de pecado. No lo pueden soportar. Entonces les digo, pues que la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Yo ya fui libre, ya conocí la verdad. ¿Quiere que me quede callado? Porque eso quieren hacer. También dicen, cállese, no hable más. Algunos me han dicho, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar? Así me han dicho algunos. En la Biblia aparece personas que le decían así a Jesús. ¿Por qué nos atormentas? Así le decían a Jesús. ¿Por qué nos atormentas? ¿Quiénes decían así a Jesús? ¿Por qué nos atormenta? ¿Quiénes le decían así a Jesús? Los endemoniados. Los que están llenos de demonio. No, quieren taparse los oídos. Quieren decir, ¡ah! ¿Cómo dice la Biblia que hicieron con Esteban? Dice que crujían los dientes. Esteban estaba hablando lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían los que se levantaron temprano? Llevaban toda su vida levantándose temprano. Oraban mínimo 1 hora. Leían la Biblia durante 2 horas, mínimo. ¿Qué más hacían? Hacían muchas cosas. Su vestimenta era especial, su forma de comportarse era especial, la forma como ellos se expresaban, todo era especial, todo era muy solemne ante los ojos de los hombres. Todo era así, delante de los hombres, nadie tiene una justicia más alta que ellos. Pero ¿qué hicieron ellos cuando alguien estaba lleno del Espíritu Santo? Querían taparse los oídos. Y dice que crujían los dientes. ¡No diga más! ¡No quiero oírlo! ¡No!
Así hacían con Esteban. Así hacían. Entonces, cuando una persona anuncia el Evangelio, prepárese. Por eso les he dicho, ¿quieren recibir la salvación? Aquí la pueden recibir. Pero una vez que la reciban, abróchense el cinturón. Abróchense los cinturones. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que aún no son salvas, los que aún no son hermanos, permite que oyendo puedan recibir la salvación. Permite que así este regalo que nos has dado, este tesoro que has puesto en nuestro corazón, también llegue a los hermanos que han escuchado el Evangelio y ya durante bastante tiempo lo han escuchado. Ten misericordia de todos. Por algo has permitido que lleguen acá y que escuchen. Dales paciencia. Y cuando reciban la salvación, también por los hermanos te pido para que ninguno de ellos, así como hicieron con el apóstol Pablo, que amando más al mundo se fueron. El secreto que tú has dejado, el misterio que tú has dejado para los justos, la iglesia. Está escrita en la Biblia. La iglesia, necesitamos la iglesia. A los que están unidos, así juntos, Satanás no les puede hacer nada. Pero Satanás quiere que las personas se alejen de la iglesia. Él necesita que un justo se aleje, que algún pensamiento le haya llegado, algo no le haya gustado, alguien le dijo algo que no le gustó. Satanás quiere que la persona se quede con eso en su corazón para que se aleje de la iglesia. Satanás es más astuto que todos nosotros, dice la Biblia. Y él anda buscando a quien devorar, pero ¿a quién puede devorar? Ay del solo. Gracias, Padre, por la sabiduría que has revelado a lo más vil, lo más necio de este mundo. Y la has escondido de los sabios, de los doctos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.